ATL, somos una agrupación de terapistas ocupacionales que militamos por incluir en nuestra profesión la perspectiva de género, la perspectiva de derechos humanos, la perspectiva social, y la perspectiva de la justicia social. Han egresado de muchas unidades académicas, ¿no? Sí, tal cual. Nuestra profesión surgió de la mano de la epidemia de la poliomielitis. Así es, sí, me acuerdo, eso lo sabemos bien. Claro. Pero después en este momento, ¿cuántas unidades formadoras? Es decir, ustedes son obviamente una organización que tiene una extensión nacional, no es solamente ATL. Exacto, nuestra disciplina se encuentra en todo el país, hay varias universidades. Pero me refiero a la organización de ustedes. No, nuestra organización ATL, sí, principalmente nos nucleamos en la ciudad de Buenos Aires. Ah, muy bien. Muchas de nosotras trabajamos en el sector público de la salud. Tenemos también compañeras estudiantes que integran la agrupación, y somos defensoras de las políticas públicas, del rol del Estado, como garante de la equidad por la igualdad, así que eso más o menos es el marco de nuestra agrupación. Y aquí hay invitades de muchos lados. Seguramente la mayoría de la gente que está aquí es terapista ocupacional o estudiante, y bueno, podemos arrancar, a ver. Cuando ustedes quieran, Queremos arrancar haciendo una presentación tuya, obvio. Florencia, ¿sí? Una cuestión. ¿Tú me quieres preguntar y yo voy respondiendo? ¿Cómo quieres que sea la dinámica? Nosotras tenemos 2 ejes temáticos que nos interesa preguntarte, y luego dejar unos minutos para levantar unas preguntas del Zoom, del chat, para hacerte. Cuando vos te retires, que obviamente sabemos de tu agenda completísima y generosa, luego ahí nos vamos a quedar internamente media horita conversando entre nosotras, y ahí sí podremos habilitar el micrófono para Tengo muy claro los 2 ejes, pero la dinámica sería, vos me preguntas por el primer eje, y hago toda la exposición, y después tú me preguntas por el segundo eje. Me parece que sería más dinámico, ¿está claro? Es decir, que haya una intervención del lado de ustedes en la pregunta. ¿Está bueno? Sí. Está bueno. Así no soy tan monocórdica, y no hago bostezar tan pronto. Está claro lo que quiero pedirles. Entonces tú puedes explicarme, ¿no? Ahí yo me manifiesto unos 10, 15 minutos, en fin, porque es la parte que me imagino que ambas cuestiones son muy importantes para ustedes, pero la segunda tiene ya un tono que refiere a, ¿cómo diré?, una circunstancia que implica toda una serie de dispositivos que pueden ustedes pedirles a las instituciones donde trabajan, etcétera, 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 que tienen que ver con, obviamente, enfrentarse y combatir el flagelo de la violencia, del maltrato, de todas esas cuestiones, ¿está? Sí, sí. Entonces, bueno, me parece, ¿hacemos eso? Totalmente de acuerdo. Pasamos a las presentaciones, porque queremos presentarte, Dora. Por parte de la agrupación, me va a estar acompañando en la coordinación Nora Vázquez, y en lo que es el soporte técnico están Sandra Olivieri y Florencia Pelagalle. Queremos agradecer, obviamente, además de agradecerte muchísimo a vos, queremos agradecer a Carolina Valderrama, a Elisa de la Cazadora, y a Andrea Portela, una compañera nuestra, que facilitaron este encuentro. Así que bueno, Nori te va a presentar y después arrancamos con los ejes. Bueno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Bueno, Dora es investigadora, socióloga, historiadora y referente feminista. Tiene numerosas publicaciones de libros y artículos. Es docente e integró el directorio del CONICET hasta el año 2019. En 1994 fue legisladora en la Ciudad de Buenos Aires. También fue candidata para senadora por el Frente de Todos el año pasado.
y actualmente es asesora presidencial y directora de la Cátedra de Géneros y Sexualidades de la Universidad Nacional de Quilmes. No sé si faltó algo, estuvo bien, pero bueno. Estuvo excelente, salvo que cuando fui legisladora no era el 94, sino final del 97, pero es un nimio error, no hace absolutamente, porque en ese momento se inauguró por primera vez la legislatura. Claro. Antes había consejería. Pero está perfecto, Nora. Así que... Muchas gracias, Dora. Bueno, Dora, el primer eje temático es preguntarte y charlar contigo qué es y qué implica incorporar la perspectiva de género a las prácticas cotidianas profesionales. Teniendo en cuenta, ¿no? Por supuesto, si podés incluirlo, lo que tiene que ver con el contexto actual sociopolítico. Les pido disculpas si se escucha a mi niña pequeñita, sabrán comprender. Perfectamente. Teniendo en cuenta el contexto actual social-político y también las características de nuestra profesión feminizada. Bueno, muchísimas gracias a la asociación, al interés que ustedes tienen en estos temas que les son tan caros y son apreciaciones, reflexiones imprescindibles en todo y cualquier agrupamiento profesional, en todo y cualquier agrupamiento humano, podríamos decir, en general. Pero estas son cuestiones entonces que deben despertar la máxima atención y yo diría la máxima convicción para transformar el propio orden relacional profesional, ¿no? Entonces, vamos a las cosas. La perspectiva de género es una perspectiva que implica el reconocimiento, eso es la perspectiva de género, acerca sobre todo de las diferencias ominosas, de las diferencias que implican desigualdades del sistema sexo-género, es decir, de las personas que pueden reconocerse a través de una identidad sexogenérica, para decirlo en términos mucho más todavía comprensivos. Hay todavía una cierta tentación a deparar un mundo de orden binario, varones y mujeres. Las cosas están muchísimo más complicadas, felizmente. Pero lo que quiero decir es que aún bajo ese supuesto de la binariedad, y aún bajo un supuesto otro, que es el que nos interesa desarrollar, el hecho de que no hay ónticas posibilidades de ser varón, ser mujer de un modo determinado, quiero decir que la perspectiva se ha abierto aún más a la posibilidad sexogenérica de un amplio arco, pero aún bajo las condiciones actuales de ese registro, de esa admisibilidad y del respeto que implica el arco de sexo genérico tan ampliado, hay una validación, hegemónica de lo que serían actitudes, valores, conductas, temperamentos patriarcales. Es decir, hay hoy, en toda y cualquier sociedad todavía, una clara hegemonía, hay actitudes rectoriales, hay manifestaciones rectoriales, y hay desde luego consecuentes conductas discriminatorias, consecuentes en orden a ese estatuto patriarcal, que es un estatuto que le da un privilegio determinado a las configuraciones dichas masculinas en nuestra sociedad, ¿no? Eso viene de largo tiempo atrás, es una circunstancia que se inaugura en el Neolítico Superior, y entonces he aquí que esto es la diferenciación esta, no ha ingresado absolutamente en la posibilidad natural, ¿no? Ustedes están muy cerca de ¿qué? De este significante enorme que es el cuerpo. Entonces es evidente que saben muy bien, porque se han nutrido de una información muy, muy clara, que estaría llegándose a, perdón un segundo que atiendo acá, también una cuestión doméstica. Lo que les quiero decir
es que efectivamente estas valencias patriarcales significan que hay una cierta conformidad autorizante dentro de ciertos registros disciplinarios que son los que ustedes están muy acostumbradas seguramente a tratar, que están muy cerca de lo anatómico, están cerca de lo fisiológico, están cerca de esos constructos que tienen muchísimo que ver con lo que sería nuestra organización biológica, ¿no? Entonces, hay ahí un predisponente para no poder ver cómo hay una consagración patriarcal en esos repertorios. ¿Se entiende lo que quiero decir? También la disposición, el hecho de que solo se vea de una manera estos repertorios que somos, ¿no? Anatómicos, fisiológicos, el funcionamiento que tiene el organismo, parece desprovisto de algo que sin embargo es central. Nuestro modo de verlos, generalmente y por inducción en la formación que tenemos, y la de ustedes particularmente, se ve de manera binaria y patriarcal. Se ve de manera binaria y patriarcal. ¿Qué quiere decir? Hay una larga construcción de los sentidos disciplinarios, del conocimiento y demás, que tiene una óptica patriarcal, que constituye en general una ceguera cognitiva. No se ve, no se vislumbra. Esa construcción patriarcal del conocimiento es de tal manera, ¿cómo diré?, insidiosa, tan arquitectada en el sentido, es así, eso es lo que dice la biología, eso es lo que dice, que no se repara absolutamente en una posibilidad de desplazarle ese sentido mayor organizacional, que es la óptica centralmente masculina respecto de, en general, sobre todo, los procesos digamos, de formación de conocimiento que nos aproximan más a la corporalidad. Dicho lo cual, parece complicado, pero es así. Si ustedes analizan sobre todo la ciencia médica, es una ciencia que se organiza en valencias masculinas. Las mujeres entran en los repertorios típicos, el aparato reproductor, etc. Ustedes saben que hay una inclusive larga tradición de investigación que tiene que ver con algunas enfermedades en las que parecía que las mujeres no podían, no estaban en el índice nosológico previsto. Muy recientemente se sabe, por ejemplo, que la diabetes es particularmente una enfermedad que aproxima mayor epidemiología a los conjuntos femeninos. Recientemente, digo recientemente, 4 décadas menos tal vez, se revisó absolutamente cuáles son los síntomas de las enfermedades del corazón, por ejemplo. Recientemente se dieron cuenta de que ciertas técnicas de captación, el ecodoppler, etcétera, etcétera, ciertas técnicas para interpretar funcionamientos son diferentes si se trata de varones y mujeres, en fin. Esto que todavía, todo esto que digo, todavía es un repertorio más bio que social, ¿no? Sin embargo, ahí debemos pensar, y esto es lo que yo les invito a hacer, que la propia biología está toda colonizada por efectos culturales. Por efectos culturales. A lo largo de nuestra condición de posibilidad Homo sapiens, hemos hecho una admisibilidad notable, muy compleja, que no se reduce a, bueno, la mera explicación fenómeno A que produce B, mucho más compleja que eso, en donde efectivamente somos el resultado de ¿qué? De una sistemática actuación del medio sobre nosotros. ¿Qué comemos? ¿Cómo comemos? ¿Cuánto dormimos? ¿Qué dormimos? ¿Dormimos lo mismo que en el pasado de hace 100 años? No. ¿Comemos lo mismo que hace 200 años? Probablemente no. Estos estándares de reposición fundamental para la sobrevivencia han ido cambiando absolutamente nuestra propia corporalidad. La corporalidad no es
que se inventa de un día para otro, ¿no? Todas las funciones tienen el significado de una larga adaptación y de cambios. Seguimos en cambio. Estoy segura que cuando hay ilustración sobre esto, hay un cierto fijismo informacional. Un fijismo informacional. Somos así, fuimos así, seremos así. ¿Está claro? Entonces, lo que hay que ver es cómo hay hoy día sacudones muy importantes a la propia biología. En este caso digo, bueno, vuelvo sobre estos repertorios nuevos, el hecho de que hay manifestaciones que son diferentes según se sea, insisto, según el sexo género, de momento. ¿Por qué? Y porque yo estoy segura de que hay una articulación cultural muy diferente, ¿no? Que las manifestaciones culturales han hecho que las mujeres, por ejemplo, tengan una manera de presentar síntomas diferentes, con una cierta atenuación, con un cierto desplazamiento. Es complejo decirlo, pero se me ocurre que estos diferenciales que se están encontrando hoy en lo que serían repertorios nosológicos, no refieren a unas entidades bios, sino a unas diferenciales oportunidades de adaptación que han tenido los seres humanos, por su propia condición. Sí, los varones se han dado un régimen de posibilidad muy diferente, sobre todo porque desde que, insisto, se inventó el patriarcado, me gusta decirles que el patriarcado, me gusta decir muchas veces esto, me gusta insistir, el patriarcado es un invento acá abajo, nada tiene que ver con la naturaleza. La naturaleza no impone ningún régimen de desigualdad. No impone ningún régimen de desigualdad. O sea, no es que la naturaleza le ha dado más valor a la gestión femenina, a la gestión masculina, perdón, para el poder político, para la ciencia. Eso es un discernimiento absolutamente insidioso que se va gestando, por el que inclusive se inventa, en un momento determinado, que las mujeres tienen una segunda inteligencia, y que en el acto extraordinario de la evolución, las mujeres habían quedado en un retardo. Esto es lo que serenamente opinaba buena parte de la gestión científica en el siglo XIX. Sabían esto. Ahora, ¿a ustedes les parece que eso está organizado por la naturaleza? Que el sentimiento y la apreciación conceptual que las mujeres son menos inteligentes que los varones en gran parte del siglo XIX, y que además la naturaleza de las mujeres se mortificaría si emprendían determinados conocimientos. ¿Ustedes creen que eso es una lectura científica de lo que estaba pasando naturalmente? No. Es una imaginería construida a propósito de una cierta percepción, apreciación y sentimientos de valores diferenciales mujeres-varones. Que luego se comunica como si fuera estándar científico. Yo voy a recordarles algo. Miren, había un famoso profesor norteamericano, 1870 y tantos, estamos apenas a 100 años, así que no es algo que pasó, en la Edad Media, no. Que se llamaba el Dr. Clark, que era médico él, y que bien, tenía una cierta fama como médico y tal, pero se puso a ser un gran orientador en materia de pedagogía. ¿Y saben lo que decía el Dr. Clark? ¿Qué recomendaba? Que las niñas, por favor, no las entusiasmaran con estudios abstractos, ni matemáticas, ni física eran para las chicas, porque, ¿qué pasaría? Habría un riesgo enorme de infertilización, porque esas materias tan duras y abstractas, en el ingreso a un cuerpo, nocionalmente, a un cuerpo de esas niñas, harían estallar sus ovarios. Fíjense qué dislate, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, ¿qué es eso? Eso es valor patriarcal, eso es una asignatura ideológica, pero no científica. Entonces, luego
sí, la segunda inteligencia femenina. Regueros, alguna gente decía cosas tremendas todavía al final del siglo XIX. Yo voy a recordarles algo. El Estado moderno es un Estado patriarcal, nace con valores patriarcales, esgrime valores patriarcales y forma socialmente, educa para la contundente manifestación de lo patriarcal en la sociedad. Cuando digo esto, digo algo tan severo como que, sí, en el inicio del Estado moderno, después de la Revolución Francesa, surgimiento de una nueva clase social muy importante que se hace con las riendas del poder, que es la burguesía, origina todo un valor social absolutamente diferente y aproxima así decididamente la idea de que las mujeres son incapaces relativas, son inferiores jurídicamente, Cuando nos preguntan, ¿pero qué quiere decir el patriarcado? Bueno, quiere decir lo siguiente, que cuando se crearon los códigos civiles, nada menos que el derecho privado, con la organización del Estado moderno, las mujeres fueron determinadas a ser inferiores jurídicamente, porque la mujer casada no podía educarse, no podía trabajar, no podía tener una tiendita, no podía tener un comercio, no podía comprar algo, algún recurso que tuviera propio, no podía ir a los tribunales sin la autorización del marido. Bueno, este es el modo patriarcal. Pero hay una impregnación de sentidos científicos también, porque la ciencia siempre le ha dado alguna noción al propio orden jurídico. No es inocente la ciencia respecto de su información al orden jurídico. Ustedes recordarán también que a fines del siglo XIX inclusive hubo manifestaciones hiperbiologistas acerca de la naturaleza de delinquir. Algunas personas naturalmente nacían delincuentes, ¿recuerdan eso? Las doctrinas del Lombroso. Y había también una naturaleza naturanda porque algunas mujeres nacían delincuentes, con características inclusive físicas. ¿Recuerdan las tipologías lombrosianas? Por ahí no sé si ustedes las han estudiado, pero eran tremendas. De modo que eso informaba también en la justicia. Un individuo que tenía algo del fisiotipo lombrosiano estaba listo. Las orejas un poco así, no sé cómo las cejas, etc. Hoy suena un poco a risa, pero les quiero decir que todavía hay sobrevivencia de los preconceptos y del racialismo patriarcal impuesto en el siglo XIX. Entonces, me fui muy lejos, pero es para decirles ahora que la cosa continúa, mudó mucho, pero deben saber que todavía hay filtración fundamental de concepciones patriarcales en las materias con las que ustedes se forman, la óptica con que se ven las cosas, la percepción, ¿no? No hay indicación fundamental respecto de algunas cuestiones que ahora sí me gustaría decirles. Ustedes tienen el compromiso de saber, tienen compromiso de saber que, en fin, ustedes seguramente ya están muy percatadas por la tarea que ustedes hacen de situaciones muy duras en algunas personas, de manifestaciones inclusive de conducta que son duras por razones que no tienen solo que ver, tienen que ver con duras experiencias vitales, con duros traumatismos, con algunas circunstancias en las que ha habido obviamente una condición casi imposibilitante, que muchas personas son resilientes absolutamente, y que en esas resiliencias el cuerpo paga mucho. Hay manifestaciones que tenemos que, en fin, no es el cuerpo, es decir, hay una manifestación en el cuerpo, que era lo que Freud había visto con relación a la histeria, relativamente estuvo en el umbral, por eso Freud estuvo en un gran umbral de otras transformaciones, ¿no? Él vio, no pudo designar absolutamente la manifestación patriarcal de ese sometimiento que hacía aquellos trastocamientos físicos enormes. Entonces, el cuerpo es una semiología par con el espíritu, no hay diferenciaciones.
Entonces, lo que pasa en la subjetividad se tramita generalmente con el cuerpo, ¿no? Entonces, esto es lo que debe saberse. ¿Y qué pasa con la subjetividad? Bueno, hay machucones, dolores, felicidades también, por supuesto, pero que tienen las marcas societales de diferenciaciones, de trancamientos de la posibilidad de haber sido más libre. Por ejemplo, es muy común, es bastante común, seguramente ustedes lo encontrarán, las fórmulas que tienen las transformaciones de la opresión, inclusive, ¿no? De la opresión. El cuerpo seguramente informa mucho sobre eso. Entonces, esto es perspectiva de género. La actuación de ustedes sí tiene que haber, seguramente, ahora sí pueden hacerlo, porque estoy segura de que instrucción sobre estos temas no han tenido en la formación. Seguramente la formación hace tabla rasa de estas cuestiones que estamos diciendo, y que ustedes están buscando fuera de la formación, a través de otras ilustraciones. Felizmente que hoy hay muchísima, hay una pródiga oferta, ¿no?, de cursos formativos sobre género, que bueno, pero también sería cuestión de reclamar en la currícula formativa de ustedes perspectiva de género. Por favor, díganos algo acerca de esto, díganos inclusive cómo una mujer tramita de modo diferente, pero no porque le viene por la naturaleza, porque ha habido una acomodación, una interacción, una intersubjetividad otra en cada una de las experiencias. Pero puede haber inclusive una cierta comunidad. Ustedes seguramente ya a estas alturas de tanta práctica, ustedes pueden inclusive elaborar y sobre todo darse cuenta, ¿no?, de que hay algunas cuestiones de angustia, etcétera, que tienen muchísimo que ver con marcos relacionales, de opresión, o de no significación, o de, en fin, supresión del deseo. La supresión del deseo es una marca muy dolorosa que tuvieron las mujeres durante el siglo XIX y gran parte del XX, hasta la gran revolución de los años 60 para acá. Pero una suerte de supresión del deseo. ¿Y saben por qué? Y bueno, porque la magnífica ciencia al uso decía, por ejemplo, una figura del siglo XIX, ¿no?, que sostenía que si las mujeres fueran más educadas, decía muy Orondo, en realidad es Krafft-Ebing, el famoso autor, que fue profesor de muchísima gente que luego encaró otro salto. Una piensa que el mundo pre-freudiano y el mundo freudiano, ya hay un salto enorme, porque Freud habla de aparato psíquico, ¿no?, ya habla de otras cuestiones, no de lo fisiológico. Es cierto que hay una contaminación, podríamos decir, todavía grande en Freud, respecto de lo que serían estado, es decir, los instintos en Freud todavía debitan mucho a lo natural, pero unas lecturas más complejas de Freud, bueno, ahí inaugúrase algo distinto, más allá del límite a donde haya llegado Freud. Freud llegó a un cierto límite. Pero lo que quiero decir, en todo caso, es que para Krafft-Ebing, que fue el tutor de ellos, anterior al gran cambio, si fue la última, tal vez, página del fisiologismo en materia de problemas mentales, de problemas psiquiátricos, neurológicos, como cabía entonces, sobre todo decir, Krafft-Ebing decía algo notable, que si las mujeres fueran más educadas, apenas sabrían lo que significa el deseo en la sexualidad. Fíjense ustedes qué noción. O sea, las que eran racimos de sexualidad eran las poco educadas, esas sí eran frenéticas, claro, etc. Bueno, Dora, perdona que te interrumpa. Sí, porque me entusiasmo. Y ahora vamos al otro. Vamos al otro eje, pero bueno, rescato dos conceptos que tiraste, uno sobre la ceguera cognitiva y otro sobre el compromiso y la tarea que tenemos por delante, por hacer y por continuar haciendo
de compañeras TOs que vienen laburando esto hace muchos años. Y pasamos al segundo tema, Dora, si estás de acuerdo, y lo presenta Nora. Gracias, Dora. Nori, está silenciado. Eso. Bien, perfecto. Para adentrarnos un poco en lo que fue la investigación del año 2018, desde la agrupación Terapistas Ocupacionales Libres, realizamos una primera encuesta a terapistas ocupacionales mujeres sobre el ámbito laboral en Argentina, sobre la violencia en el ámbito laboral argentino. En ella exploramos y describimos las formas en que las situaciones de violencia ocurren durante el ejercicio de la profesión. La muestra refirió que un 73,3% de terapistas ocupacionales experimentó al menos un tipo de violencia durante el ejercicio de la profesión. En total se describieron 480 situaciones de violencia en los lugares de trabajo. Y lo que nos dimos cuenta es que las terapistas ocupacionales con formación en perspectiva de género clasificaron a las situaciones de violencia como basadas en género en mayor proporción que el grupo de terapistas ocupacionales que no habían recibido ningún tipo de capacitación. Es por eso que te queremos pedir tus aportes a la reflexión sobre por qué la violencia por razones de género en el ámbito laboral es tan poco estudiada y qué sucede con las universidades en relación a la formación con perspectiva de género. Qué importantísima cuestión, porque hace a los derechos de todas y de todos, particularmente al derecho de todas. Yo no sé cómo está dividida actualmente la proporción, el grupo que representan las mujeres en las terapias, y que está representando el grupo de varones, pero estoy imaginando que se trata de una profesión cada vez más feminizada. Por lo tanto, también debe imaginarse que ha aumentado el riesgo de violencia dentro de la esfera laboral. Esto es una cuestión que cada vez más ha ido tomando forma, sobre todo en las instituciones públicas, en las propias universidades. Ha habido un avance notable en los últimos, yo diría, 10 años, particularmente desde el 2005 para acá, con la con la creación de los protocolos en las universidades. La primera que tuvo fue en realidad la Universidad de Comahue, y luego cada vez más se aproximaron entonces los reclamos, fueron más urgentes los reclamos en diversas universidades, al punto que hoy todas las universidades públicas están vinculadas por un sistema muy bonito que se llama RUGE, que es la red. RUGE es la red, que en realidad tiene presencia en todas las universidades públicas y que está muy activa y que ha sido considerada absolutamente con una serie de dispositivos por el propio CIN, el Consejo Interuniversitario. Dicho lo cual, digo, hay un despertar. Esto no hubiera sido posible sin ese despertar masivo. Y me parece muy interesante lo que muestra esa investigación que ustedes hicieron, que hay más síntomas de despertar ahí donde las colegas de ustedes están más cerca de estar informadas acerca de estas circunstancias históricas, de padecimiento, de acosos, de malos tratos y de, en fin, y de fórmulas aún más abusivas en todos los sentidos, que hoy están significando esta marca notable marcas notables de manifestación de que así ha ocurrido. Entonces, bueno, debe saberse que, en fin, que ese despertar está significando una acción que no puede volver atrás, una acción que debe imponerse en todo y cualquier lugar de trabajo. Los lugares de trabajo, obviamente, no son todos públicos. En el área pública, si el área es un hospital público, en fin,
que está determinado dentro de la esfera nacional, digo porque hay obligación de ley Micaela. Todo y cualquier organismo, cualquier entidad, cualquier parte del sistema del Estado Nacional, cualquiera sean sus poderes, y obviamente está acá incluidos todos los repertorios que tienen que ver con salud, salud pública y demás, están obligados a primero capacitarse con la ley Micaela, a entrañar la ley Micaela, y eso facilita las cosas. Eso facilita. Porque obviamente facilita, porque no es lo mismo el desempeño en un lugar en donde además hay obligación de cumplir con la ley Micaela, y donde se extiende más por una habilitación de efecto demostrativo, de lo que fuere, una habilitación de protocolos, hasta de programas de observación de violencia, en fin. El sistema privado obviamente representa mayores problemas, porque el sistema privado no está alcanzado por esta obligatoriedad. Pero bueno, los sistemas privados, ustedes tienen la propia asociación, pero también hay asociaciones otras, sindicales y demás, que deberían acompañar fuertemente, primero, porque además no hay ley Micaela, pero hay ley nacional 26.485 y otros dispositivos. Entonces, ahí hay una cuestión de hacer sinergia, de hacer encaminar el reclamo, la protesta y sobre todo en fin, estoy sabiendo que hay muchos lugares en que hay menos provisión de recursos, digo de contexto. Provisión de recursos me refiero a las posibilidades de hacer conjuntos de reclamos, se entiende lo que quiero decir, a eso, provisión de recursos de intersubjetividad, provisión de recursos de acción colectiva, pero hay que forjarlos. Y sobre todo con estos temas, hay que forjarlos en todo y cualquier lugar, hay que hacer que las administraciones de esas instituciones de salud se den cuenta de que existen derechos, insisto, la 26.485, la Argentina suscribió la Convención de Belén do Pará, que es contra todas las fórmulas de violencia ejercidas contra las mujeres, por las dudas, y además tiene la 26.485. Es cierto que la ley sola, ustedes pueden estar munidas con toda esta cuestión, pero requiere una acción colectiva, requiere un agenciamiento, requiere que ustedes estén más reunidas, requiere que haya una visibilización de los reclamos. Requiere, porque yo sé lo que ocurre en una circunstancia de interacción muy, ¿cómo diré?, muy aislada, es notablemente difícil que una denuncia finalmente dé el resultado de hacer justicia. ¿Está claro lo que quiero decir? Entonces, para eso no hay otra receta que la acción mancomunada, colectiva. Juntarse, y me imagino que en el caso de ustedes, con las profesionales de las otras disciplinas que tienen que ver con los equipos de salud. Porque tiene que haber equivalencias de sensibilidad. Al final, estas son circunstancias que sobre todo están marcando esto que decía, ¿no? La desigualdad profunda de la injundia que tiene una figura masculina en una situación de trabajo, aunque sea el compañero igual, aunque sea equiparado. Ahí hay una injundia que predispone a favor de su desacato a la ley. ¿Por qué? Porque es varón. Entonces, esto es lo que hay que impedir. Hay que sacar esa nocionalidad monstruosa. ¿Por qué? Porque hay cofradías, y los varones efectivamente se movilizan en orden a cofradías. Bueno, nuestra respuesta tiene que ser trabajo mancomunado, acción a través de agencias que
que multipliquen su expresión, en donde esté multiplicada la expresión, en donde efectivamente se puede hacer un reclamo, y hoy hay obviamente muchas más posibilidades de visibilizar hasta exteriormente lo que ocurre. Entonces, ese es mi consejo, porque efectivamente comprendo la situación a la que se ven expuestas muy cotidianamente. Ni hablar de otras circunstancias que ustedes pueden padecer, pero que se refieren ya al ámbito más estricto de experiencias laborales, otras. No me refiero a los contextos de jefas, jefaturas y compañeros que están poco avisados acerca del significado nuevo que tiene la insurgencia subjetiva de las mujeres. Me refiero tal vez que pueda haber contextos, en fin, muy traumáticos en alguna experiencia, bueno, de trabajo absolutamente en casas, digamos, cuando son requeridas para... Entonces ahí no vacilar de ninguna manera en la denuncia, pero para que esto se construya con un sentido verdaderamente eficaz, tienen que estar cada vez más juntas. Tienen que movilizarse como una agencia que efectivamente tenga ímpetu, fuerza y determinación para que cesen esas brutales circunstancias tan conocidas por el género femenino a lo largo de los tiempos. Bueno, muy claro, Dora. Voy a pasar un comentario de Cintia Mignone, que en parte toman algo de lo que vos estuviste comentando recién, pero agrega otra idea que me parece interesante si podés comentar algo. Ella dice, ¿hasta cuándo podemos ver generacionalmente, rescato este concepto de generacional, las marcas societarias, por ejemplo, la opresión? ¿La liberación de eso puede ser grupal o individual? Tiene que ser de las dos dimensiones. Hay una importancia, para mi gusto, extraordinaria en esos conatos revolucionarios individuales. Pero lo ideal es que esa insurgencia subjetiva individual se tramite como interacción. Porque es la única manera en que hay fuerza, hay combustible. Es la única manera en que este punto de vista se va a desplazar el punto de vista contrario a derecho, contrario a la igualación, contrario a la equidad. Entonces, son necesarias las revoluciones personales, son necesarias, no hay cómo eludir, y es extraordinario lo que ocurre cuando una mujer que estuvo, en fin, confinada a una situación sobre todo de indeterminación. Los seres humanos tenemos, efectivamente, nos acometen dos circunstancias que son muy cruciales, la incertidumbre y la indeterminación. Porque para determinarnos tenemos que tener un poco de certidumbre. Entonces la incertidumbre es un malestar muy grande, pero sobre todo porque nos traba la determinación. Y ustedes saben que somos gente que todos los días tenemos que determinarnos. Apago, prendo la luz, es automático, pero sobre un montón de cuestiones tenemos que tomar decisiones, a cada rato, a toda hora. Y cuando hay incertidumbre, el campo decisional está como perturbado, ¿tá? El campo decisional. Pero nosotras necesitamos, evidentemente, que haya en cualquier circunstancia del desempeño humano, que haya la posibilidad de que un estallido insurgente se transfiere inmediatamente con efecto demostrativo para que otras insurjan. Es el modo de cambiar la realidad. La realidad no la vamos a cambiar una a una, sino, discúlpenme por el concepto, en el amuchamiento. El amuchamiento es lo que permite los grandes cambios. Genial, Dora. Una última
Sí. ¿Tenés tiempo para una última preguntita? Tengo 5 minutos. 5 minutitos. Bueno, una última. Dice, ¿qué piensa acerca de incluir en las provincias que hoy tienen en proceso de reforma de sus constituciones la perspectiva de género en el texto constitucional como una garantía? Sí, eso es fundamental. No sé, sí sé que hay alguna que está en este momento en tren de cambio, no sé hasta qué punto. Miren, de todas maneras la Constitución del 94 tiene varias entradas fundamentales en nuestro plexo constitucional que expresa la más profunda convicción del Estado respecto de la igualdad de oportunidades y de trato, lo dice por ahí, habla de la gestión que se impone, que está completamente reconocida por la Constitución de las políticas de acción positiva, dice la Constitución, dice políticas de discriminación positiva para hacer posible la equidad que no existe por más que la ley se induzca y además y determine esa equidad. Así que bueno, yo estoy completamente, no solamente de acuerdo, la nuestra, insisto en algo, igual la Constitución Nacional es la única constitución en América Latina, hasta donde sé, que tiene claramente exhibidos el apego a las convenciones, y lo dice hasta en el pie de uno de sus artículos. La CEDAW, la Convención contra todas las formas de discriminación de las mujeres, y la Convención que tiene que ver con niñas, niños y adolescentes. O sea que, miren, el Estado argentino, al suscribir las convenciones, se obliga a que la propia Constitución es subalterna de esas convenciones. Pero las convenciones, por las dudas, hasta fueron puestas por las feministas que actuaron en la Constituyente del 94 y que hicieron cuestión de que, por las dudas, debía también mencionarse en el propio plexo constitucional ese acatamiento, y menciona nada menos que a nuestra gran convención, que es la CEDAW, su manifestación en términos de sigla en inglés. Pero bueno, es la Convención contra todas las formas de discriminación de las mujeres. Bueno, así que ojalá progresen varias reformas constitucionales obligándose a esto, que es extinguir las formas patriarcales relacionales en todo y cualquier lugar. Dora, estamos agradecidísimas. Nada, creo que fue súper enriquecedora la charla con vos. Vamos a seguir charlando nosotras. Ahora te pedimos, antes de despedirnos, si podemos sacarnos una fotito y cerramos, Dora. Nos sacamos la fotito, a ver quién saca la fotito en todos estos cuadraditos. Sí, Sandra Olivieri, nuestra técnica. Avisanos, Sandri, cuando esté listo. ¿Salimos? ¿Listo, San? Bueno, les deseo además en esta temporada asiaga, dolorosa, imprevista, que tanto nos atosiga y que nos traba, porque estamos ahí con varios traumatismos y demás, pero que vamos a salir, les deseo la mayor salud. De momento, un acto casi conservativo, mucha salud. Bueno. Cuídense mucho. Vos también, Dora. Muchísimas gracias, te mandamos un abrazo enorme. Y adelante con toda la tarea que estás haciendo. Ardua. Ustedes a forjar rebeldías en todo y cualquier lugar, ahí donde se menoscaba la augusta dignidad de sus derechos. Besote. Bueno, la compañera Dora tenía que retirarse en este horario y nosotres podemos continuar hasta las 11:15.
quien tenga ganas de abrir el micrófono para compartir algún comentario o preguntas, podemos hacer ahora un espacio de intercambio interno entre nosotros. Y si no, leemos comentarios de los chats, del chat del Zoom. Querida, si me permite, por favor, un brevísimo comentario. ¿Cómo no? Perdón, presentate, Isabel. Yo soy Isabel Marta Salinas, estoy participando desde La Rioja, soy abogada y ejerzo mi profesión con una orientación social y política, por supuesto. Y quiero decirles esto, queridas, que a mí me parece que tenemos que tenerlo en cuenta. En este momento en nuestro país hay por lo menos 2 provincias que están en proceso de reforma de sus constituciones, Mendoza y Catamarca. Entonces, qué importante es que este nuevo paradigma, esta nueva institución, la pongamos, digamos, en la opinión pública. Y quiero comentarles, queridas amigas, de que en nuestro país hay una constitución, la de Neuquén, que en su artículo 45 incorpora la perspectiva de género, y que es ese artículo el que citó en estos días un fallo de la Suprema Corte para anular una sentencia muy injusta en contra de una víctima de violación. Entonces, qué importante, queridas, perdón, que socialicemos este nuevo paradigma para que sea incorporada como una garantía política para toda la ciudadanía y toda la sociedad. Gracias, muy amable. Bueno, gracias a vos, Isabel, por el aporte. Bueno, hay muchos mensajes en el chat, no sé si ustedes estuvieron leyendo el chat, que también es interesante para que todas puedan leer y también se genera un intercambio desde esa vía. Bueno, retomo aquí una pregunta de María Laura Bustingorri, que quienes pasamos por la UBA la conocemos, además fue compañera nuestra en el Hospital Alvear. María Laura hacía un comentario en el chat, dirigida a Dora, pero bueno, me parece que es interesante también para abrirla ahora. Dice, tal como dijo Dora, requiere máxima atención y máxima convicción. ¿Cómo piensa que la perspectiva de género puede incluirse de forma profunda en las instituciones de educación y salud? Es una pregunta para hacernos también nosotras mismas. Yo tengo la manito, no sé si se ve. No, no la vi, pero bueno, adelante. Julieta Briglia, compañera de ATL, bueno, también trabajadora del CESAC 9. Bueno, muchas alegrías hoy. Escucharla a Dora siempre es un placer. Pensaba en aprovechar que el día de hoy también va a haber una asamblea de graduados en la UNSAM, para aquellas que nos graduamos ahí. Es un hecho bastante histórico que historizaron varias de nuestras compañeras, así que aprovechar también dentro de las participantes, si hay egresadas de la UNSAM, hoy a las 19 horas está la asamblea. Justamente el foco de la idea es poder democratizar esa elección, que se genere una elección y que se deje de convocar siempre cargos a dedo, como históricamente se hizo en la universidad, y aprovechar lo que decía Dora, ¿no? Dentro de la red interuniversitaria
por la igualdad de género, en contra de las violencias basadas en género que se dan en las universidades. La UNSAM participa de esta red, de hecho está a cargo del Consejo Ejecutivo, pero como siempre nuestra sede, tan alejada de lo que es el campus universitario de San Martín, nosotras estamos en la sede de Núñez, donde se dan políticas como si fueran una parte de la universidad sin conexión alguna con nivel central. Entonces, uno de los ejes fundamentales me parece que es que se pueda aplicar la ley Micaela en esas instancias universitarias y empezar a tensionar desde ese espacio de graduades para que esto suceda. Así que bueno, invitadas quienes tengan alguna duda en relación de cómo poder sumarse a la asamblea, pueden ingresar a las redes sociales de Graduades UNSAM, que es como un primer paso para también dejar de poner siempre el foco en la atención de nuestros usuarios, pacientes, y pensar en nuestras propias prácticas, tanto como profesionales, como graduados, como estudiantes en los distintos campos, y cómo hacer para justamente pelear por nuestros derechos y por lo básico que es poder transitar una vida libre de violencias. Así que bueno, están invitadas a ese espacio. Bien, voy a sumar 3 comentarios de 3 docentes que hablan sobre la importancia de repensar cómo llevar a las aulas las perspectivas de género. Eso es algo que los estudiantes estamos necesitando para ya ir a adentrarnos y preparándonos desde nuestras prácticas preprofesionales hacia un futuro profesional. Nori, no sé si te referías a esta, pero por ejemplo, Marisa Tavecchio dice, sí, los docentes de las carreras de terapia ocupacional tenemos que repensar cómo llevar a las aulas las perspectivas de género. Sí, justamente esos 3 comentarios que justo son docentes de la universidad donde yo estudio, que me parece justamente que es necesario. También comentar que el año pasado realizamos una jornada de géneros y diversidad, varias universidades, UBA, UNSAM, UNCI, IGUAY, eso por fuera, digamos, de la formación, porque nos juntamos, no dependiendo de las universidades, eso también para remarcar y contar. No sé si alguien más quiere tomar la palabra. Ahí Marisa, si ¿no? quieren podemos empezar a plantearlo y a interpelarnos nosotras. Yo me tengo que interpelar mucho y uno se tiene que reconstruir y revisar la bibliografía como acá están diciendo. Seguramente que muy probablemente incorporar bibliografía relacionada a las perspectivas de género en nuestras materias es una posibilidad y tomarlo como tema y que sea tratado en las aulas. Permiso, chicas, ¿puedo decir algo? Ay, Maca. Sí. Hola, Mari. No, esto que traía Mari me parece sumamente importante, que las cuestiones de género en la formación dejen de ser hechos aislados y experiencias, ¿no? Que dejen de ser como proyectos, charlas, ¿no? Algo que se repite también en la lógica de las escuelas secundarias o primarias, que es que dicen trabajar ESI y se hace una actividad en el año. Me parece que el desafío es poder incorporar los contenidos y la perspectiva de manera transversal en nuestros contenidos como docentes. Pienso muchas veces que no doy laboral, pero digo, lo pienso en voz alta. Cuando hablamos de laboral no se habla de cupo laboral trans, cuando hablamos de niñez no se habla de estereotipos de género en la niñez, tenemos
cuando hablamos de inclusión laboral no hablamos de la cuestión de las mujeres en el mundo del trabajo. Por eso a mí me parece que la investigación que hicieron las chicas es sumamente importante para poner sacarnos el velo de que las problemáticas de género nos atraviesan en un colectivo que el 99% somos mujeres, donde los exponentes de la terapia ocupacional en las charlas multitudinarias siguen siendo hombres. Entonces, me parece que tenemos como que darnos un debate ahí nosotras como colectivo de mujeres, en una disciplina que, repito, es sumamente constituida por mujeres, dar esos dos debates, ¿no? Las disputas en relación al conocimiento, quiénes son los que hablan, dónde hablan, y la formación, qué estamos diciendo nosotros como docentes en los contenidos que enseñamos. Gracias, chicas, hermosa la actividad. Bueno, gracias, Maca, por tu aporte. Sí, Dora remarcaba estos conceptos del amuchamiento, de juntarnos no solamente entre teoses, sino también con otras compañeras de otras disciplinas, y marcaba también la idea de autorizarnos, ¿no? ¿A qué nos autorizamos? Nosotros como trabajadoras, como estudiantes, como profesionales que estamos en una sesión terapéutica, sea una sesión individual o grupal, colectiva. Así que me parece súper interesante estas ideas que están rondando el encuentro. Lo que tiene que ver con el área laboral, con el ámbito laboral, creo que profundizar la participación sindical, gremial, en las instituciones donde cada una habita, pero también por fuera de las instituciones, armando lazos, armando vínculos, armando articulaciones. Creo que esos son caminos posibles y que considero que se van transitando en la terapia ocupacional, que cada vez vamos creciendo mucho más en estos temas. Así que la verdad es que es un grato momento para la TO en relación al compromiso con la perspectiva de géneros. Bueno, aquí hay un comentario que dice: en la última jornada de residencia de Cava, que fue hace creo que 2 semanas atrás, o la semana pasada, ya no me acuerdo, dice: se presentaron varios trabajos con perspectiva de género. Y sí, es cierto que, no sé, de aquí a 10 años atrás, en los congresos de TO nacionales, en las jornadas de residencia, y en múltiples espacios, en las jornadas de géneros, que el año pasado fue la tercera, que cada vez más se presentan, mismo en la Rato, en la revista argentina de TO, cada vez más hay producción escrita que interroga a la terapia ocupacional en relación a las perspectivas de género. Cristina Dagati suma un comentario y dice que la perspectiva de género debería atravesar todos los conocimientos de la terapia ocupacional. Juli Briglia aporta otro comentario que dice: la transversalización que a nivel macro están proponiendo y motorizando las autoridades de Nación y de Provincia de Buenos Aires, de los ministerios de las mujeres, géneros y diversidades,
nos puede orientar para pensar las intervenciones en instituciones, ya sean de educación, de salud o de otras organizaciones. Y sí, la verdad que el laburo que está haciendo el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, encabezado por Elizabeth Gómez Alcorta, es, creo, una gestión ardua que están haciendo y muy valiosa para prestarle atención y seguir los pasos que van proponiendo. Hay otro comentario, no está el nombre, pero dice que todavía estamos en camino de inclusión de bibliografía nacional, que todas son producidas por mujeres, y que la bibliografía aún es colonial y patriarcal. Es algo para remarcar. Muchos estudiantes, es algo que lo vemos, y generalmente en los últimos años es cuando empezamos a ver las producciones argentinas. Hola chicas, buen día, ¿cómo están? ¿Se escucha? Buen día, sí, se te escucha. Genial. Bueno, primero agradecer por el espacio, súper lindo, siempre tienen lindas propuestas igual, a mí me encanta compartir con ustedes. Y bueno, me quedo un poco por ahí algunas de las cosas que veo, que también a mí me suele pasar y me ha pasado a lo largo de todo este proceso que una viene trabajando. Una vez que entra, es como que una no puede salir, y mucha la incertidumbre de, bueno, ¿cómo hago? Preguntaban para incluir la perspectiva de género en las materias, o cómo hago para esto o aquello. Me parece también clave, tanto en la institución donde uno trabaja, por ejemplo, o en los espacios que transitamos, tanto profesionales como personales. Me parece importante el conocimiento de, digamos, de leyes, de espacios que hay, porque se están abriendo espacios. Pienso, no sé, recién Juli lo hablaba, una ley Micaela. Y justo ayer escuchaba una charla donde, bueno, la Andrea, ella proponía mucho como la ley está, pero no se implementa. Entonces tenemos que luchar desde adentro para que esta ley se implemente. Y me parece que lo mismo por ahí a un nivel, entre comillas, personal, grupal siempre, de conocer nuestros espacios y conocer qué herramientas tenemos a mano para poder también reclamar y para poder hacer, ¿no? Digamos, Julia hablaba de la situación de la UNSAM, donde había o hay como un departamento de género o algo así, ahora no me acuerdo exactamente el nombre, digamos, y hacía un súper trabajo, y nosotros por estar aislados no nos enterábamos de todo eso. Entonces me parece importante ponernos a conocer qué tenemos y con qué herramientas contamos, tanto a nivel nacional, que se está trabajando mucho, como a nivel institucional. A veces hay pequeños espacios o una compañera que está haciendo algo, y es importante empezar a armar redes y nexos y conexiones. Y también participar de estos espacios. Por ahí las charlas de lugares como, no sé, ATL o agrupaciones o personas que ofrecen charlas, y que por ahí desde algo súper chiquito que se habla, a uno ya le despierta una idea, se arma algo lindo para armar. Entonces me parece como clave también, digamos, para todo este trabajo y para saber cómo implementar lo que es la perspectiva de género en el aula, en el laburo o en los lugares, es participar de estos espacios, porque son los que te van abriendo un poco la cabeza, los ojos, todo, ¿no? Así que bueno, nada, eso. No sé si se entendió, yo a veces me enredo yo misma. Sí, se entendió, Pitu. Y tal vez yo agrego una idea que tiene que ver con pensar que juntarse y armar lazos no siempre es a través de una organización. También uno puede juntarse con una compañera de trabajo, con un par de amigas, y a partir de ahí repensarse. No lo digo en el sentido de que vos apuntabas solo a la organización, sino lo agrego porque a veces una piensa, no tengo tiempo, no tengo ganas de participar en una orga,
pero siempre hay vías posibles para transformarnos, ¿no? ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Gisela Tolosa, me parece que estás con el micrófono abierto. ¿Lo podés cerrar? Voy, perdone. No, está bien, gracias. Laura Ormoa, ¿quería hablar o no? Hola, sí, perdón, llegué tarde, no pude unirme desde el comienzo y la verdad que me perdí. Me parece que se congeló. Sí. Ah. Qué pena. Bueno, si alguien más quiere hablar y cuando Laura se descongele, retomamos la palabra con Laura. Hola. Hola, ¿qué tal? Presentate. Sí, perdón que estoy como estoy entre la compu y el teléfono. Me llamo Cora Testa. No pude poner acá en el teléfono mi nombre, no sé qué pasa, mucha tecnología. Pero bueno, antes que nada agradecerle a ATL por este encuentro, poder disfrutar la hora y poder discutir. Lo que más me importa es poner estos temas sobre la mesa, ¿sí? Yo soy docente de la Universidad de Quilmes, de teoría y práctica laboral, ¿sí? Y considero como urgente la necesidad de ampliar, digamos, la perspectiva de género en el dictado de todas las materias de formación dentro de las distintas carreras de terapia ocupacional, ¿sí? De hecho, la encuesta de ATL es parte de la bibliografía de mi materia desde que existe, y lo que me va pasando es que cuatrimestre a cuatrimestre voy quedando como corta, es necesario, se van abriendo distintas cuestiones a conversar, y a desarmar, ¿sí? Y a poner un poco ahí sobre la mesa, con lo cual sí, lo que me doy cuenta, por lo que me comentan mis alumnos, es que digamos, esto no es algo tan habitual, con lo cual, nada, me parece que están buenísimos estos espacios como forma de empezar a sembrar semillitas por ahí, que la perspectiva de género se empiece a sumar cada vez más en la formación de los terapistas ocupacionales. Considero que es sumamente importante. Nada más. Eso quería transmitir. Muchas gracias, Cora. De hecho, es mi docente y es la primera vez que en una materia estoy viendo contenido como perspectiva de género, así que también agradecerte por eso. Hago un comentario. Pensaba, escuchándola a Cora y en relación a lo que preguntaba María Laura, en respecto de cómo hacer un cambio profundo en la formación, en educación y en salud, pensaba como me parece que tal vez no nos toque ver como un cambio profundo, determinado, pero sí nos toca hacer como esos pequeños movimientos, ya sea incorporando bibliografía en las materias que se dictan, lo que decía Pitu también, como armando cosas en nuestros lugares de trabajo, como haciendo pequeños movimientos, también me parece que van a servir
para ir en sumatoria generando otro tipo de cambio más profundo. Nada, ese aporte hago. Me permiten un brevísimo aporte. Miren, en este nuevo milenio y en este nuevo siglo, y hace menos de 5 años que en los países europeos que tienen el régimen de reyes, la ley sálica, es decir, la que da prioridad al hijo varón sobre la hija mujer, por ejemplo, en España, en Inglaterra, hace 5 o 6 años que se estableció la igualdad de derechos. Esto nos demuestra que culturalmente todavía tenemos que dar la batalla. Y si vemos, por ejemplo, cómo se conforman los gabinetes en las provincias, en los municipios, la cantidad de intendentas que acceden a las jefaturas municipales, todo esto nos demuestra que aún en el imaginario colectivo, en lo que es social y comunitario, todavía tenemos que seguir trabajando arduamente estos temas y lo hacemos con mucha convicción porque sabemos que lleva al mejoramiento, al progreso, a la igualdad con equidad, que es lo que queremos. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Sandra y bueno, formo parte de ATL, soy estudiante de la UBA y por lo menos esto de que se hablaba de, recién decía Cecilia, de los cambios, quizá no nos toque ver, pero bueno, ya se nota una necesidad de encontrarnos, por ejemplo, en estos espacios, con las compañeras con las que hablaba cuando estábamos organizando la actividad, se notaban muchas ganas de venir y dejando de lado sus trabajos u otras actividades, reorganizando su agenda para poder participar de este encuentro, y eso también habla de la necesidad que tenemos de encontrarnos y de generar estos espacios. Bueno, ¿alguien que quiera hacer algún aporte más? Puede abrir cámara y desmutearse. Ahí Laura Armoada tiene baja conexión, se conecta y desconecta. Sí, ella acá era la que estoy. quería. Ah, ahí está. Lo que pasa es que está toda la familia full con clase, mi esposo trabaja desde casa, así que internet estalla en algunos momentos. No, era simplemente compartir que, bueno, esto de comenzar, ¿no? Que no quedarnos con el megaproyecto, que si la institución que estoy, que si no logro armar el proyecto de las cátedras con perspectiva de género, que creo que cuando aspiramos a tanto nos quedamos ahí enredades y no arrancamos a hacer nada. Creo que, bueno, que es posible. Bueno, o sea, yo, bueno, o sea, vengo trabajando en una facultad privada, lo vengo implementando y esto hace que se va contagiando y se va desplegando y se pueden ir armando proyectos, lazos, y los estudiantes van llevando la perspectiva de género a otros espacios. Me parece que ahí también es la clave, ¿no? Poder ir arrancando, comenzando, como podamos, pero comenzar, porque si no creo que nos quedamos ahí enredadas de que no sé, de que si me lo aprueban, que bueno, yo creo que es comenzar, porque hay leyes que nos avalan sin tanta vuelta, ¿no? Y si no logramos comenzar, creo que tiene que ver con cuestiones propias, ¿por qué me freno, no? ¿Qué es lo que me incomoda? ¿Qué es lo que no puedo resolver yo con mi propia sexualidad? Seguramente haya algo ahí que me está trabando. Pero bueno, es eso, es juntarnos, ¿no? Armar mini proyectos o lo que se pueda, pero sí creo que hace falta que atraviese toda la formación, atraviese todas las cátedras, porque es ley, ¿no? Entonces,
un poco por ahí también empezar como a exigir. Y cuando empezamos a laburar son los estudiantes también quienes lo empiezan a llevar y empiezan a exigir estos espacios, y aparecen un montón de trabajos de investigación relacionados con la perspectiva de género, porque esto al menos es lo que está pasando, al menos acá en Rosario, y lo vamos viendo por ahí en los proyectos que le van pidiendo en las diferentes asignaturas, que empiezan a incorporar un montón de temáticas relacionadas con infancias libres, con trabajo y personas trans en otras materias, porque ya lo vieron cuando estuvieron en desarrollo, vieron todo el trabajo que es indispensable hacer y lo empiezan a llevar a otros lugares. Entonces creo que, bueno, hay un montón de trabajo para empezar a contagiar. Era eso nomás, no quiero seguir porque ya se me corta y las voy a... Bueno, gracias Laura, gracias. Laura, vos sos de la agrupación Raquel Boero de Rosario, ¿verdad? Sí, de la agrupación, bueno. Tal cual. Estábamos ahí hace unos meses también con toda esa movida que la verdad que, bueno, se ha ido creciendo con la participación de un montón de estudiantes y eso para nosotras es indispensable, así que bueno, acá estamos. Bueno, vamos a ir cerrando porque ya estamos cercanas a las 11:15. Leo un comentario de Débora Guerrero. Dice: pertenezco a un gremio, soy secretaria de prensa de UTEDIC seccional Santa Fe, y a nivel nacional la perspectiva de género es un tema de agenda sindical. Anualmente se hace un encuentro nacional de mujeres, donde participan compañeras trabajadoras de todo el país. Justamente este año fue expositora Dora. En cuanto a cargos dirigenciales, se supera el cupo. Las mujeres ocupan un 40% de cargos y cargos de decisión. Esta semana se dictó un curso de ley Micaela al comisionado nacional, precisamente por Dora. Falta mucho, por supuesto, sobre todo en las dinámicas cotidianas, más aún en un gremio, pero considero que estamos intentándolo. Bueno. Bueno, gente, cerramos por hoy. La verdad que fue un encuentro muy lindo, muy enriquecedor. Y esperamos que esto continúe por todos lados, que tenga múltiples repercusiones. Bueno, nada, podemos cerrar con un aplauso y un abrazo virtual para todas nosotras. Habla.